Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Buenos días, hermanos. El tema central de la palabra de Dios es el Señor Jesús. De su recorrido traspasando a los cielos, hemos visto los domingos anteriores la encarnación y la muerte de Cristo. Los invito a estar muy atentos esta mañana al tema la resurrección de Cristo. Debemos estar muy receptivos a las cosas que Dios nos quiere revelar para luego poder disfrutar plenamente de todas sus bendiciones. Para cumplir el propósito de Dios, Jesús traspasó los cielos. El primer domingo de este mes vimos la encarnación de Cristo y hace 8 días vimos la muerte de Cristo. Estos dos son los dos primeros grandes pasos en ese recorrido que el Señor hizo para traspasar los cielos. Les invito a que en esta mañana meditemos juntos en el tema la resurrección de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, conocer tu palabra, por revelarnos tu palabra. Queremos, Señor, tener un corazón enseñable para ti. Queremos ser muy receptivos de todo lo que tú nos estás mostrando. Háblanos, Señor, guíanos por tu Espíritu a toda la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a que miremos en Hechos capítulo 2, verso 24. Vamos a considerar varios versículos de este libro de Hechos. Hechos capítulo 2, verso 24, dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice que Dios levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Versículo 32 del mismo capítulo 2 dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está diciendo que a Jesús lo resucitó Dios y que los discípulos, los apóstoles, son testigos de eso. Ese es el testimonio que los apóstoles dan aquí en el libro de Hechos. Testimonio acerca de la resurrección del Señor Jesús. Miremos en el capítulo siguiente, capítulo 3, versículo 15. En el capítulo 3, versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice que al Señor Jesús lo resucitó Dios. Miremos en el capítulo 4, versículo número 10. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces el libro de Hechos nos muestra o nos dice que al Señor Jesús lo resucitó Dios. Asimismo lo podemos leer en el capítulo 5, verso 30, en el capítulo 13, verso 30 al 37 y en el capítulo 17, verso 31. Pero hay un pasaje muy especial que quiero que leamos y es en el capítulo 10, verso 40 y 41. Hechos capítulo 10, verso 40 al 41. Dice así: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice igual que los otros pasajes que les he dicho, que al Señor Jesús lo levantó Dios de entre los muertos. Y el verso 41 dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El versículo 41 solamente dice que resucitó de los muertos, como si él mismo, el Señor Jesús, solito, por él mismo, hubiera resucitado de entre los muertos. Verso 40 dice que Dios lo resucitó. El verso 41 dice que él resucitó. Parece que hubiera una contradicción. Y hay dos versículos aquí seguiditos que dicen esto. Miremos por favor en Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, dando a entender que el Padre Celestial resucitó al Señor de entre los muertos. Y aquí el mismo apóstol Pablo, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo número 9, dice, Romanos 14, 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, dando a entender que Cristo resucitó solito de entre los muertos. Así que Hechos principalmente nos dice que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, pero vimos en el versículo 41 de Hechos 10 que indica que Cristo resucitó. En Romanos está compartido. En el versículo 11 del capítulo 8 dice que Dios lo resucitó, pero en el versículo 9 del capítulo 14 dice que Cristo resucitó. ¿Hay una contradicción o cómo podemos llegar a comprender este asunto? Miremos por favor en Juan capítulo 10, verso 17 y 18. Juan capítulo 10, verso 17 y 18. Dice lo siguiente, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí podemos conciliar las dos maneras de hablar de la resurrección de Cristo, ya sea que el Padre lo resucitó o ya sea que el Señor mismo resucitó por sí solo. ¿Qué es lo que sucede? Como el Hijo de Dios fue resucitado por el Padre Celestial, y un poco más adelante en este mensaje vamos a mirar la razón, pero como Jesús también es Dios, entonces Él resucita de entre los muertos por sí solo, porque es Dios. Ahora, en el versículo 17 y 18 de Juan 10 vemos una sujeción completa del Señor Jesús al Padre. Al Señor Jesús realmente no fue que lo cogieron y lo mataron a la fuerza, sino que Él mismo puso su vida. Dice el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él puso su vida, pero Él mismo la volvió a tomar. Y en el verso 18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y por qué? Este mandamiento recibí de mi Padre. En obediencia al Padre, el Señor Jesús puso su vida. Y en obediencia al Padre, el Señor Jesús tomó nuevamente su vida. En obediencia al Padre, Jesús murió. Y en obediencia al Padre, Jesús también resucitó. Así que es correcto decirlo de las dos maneras, que el Padre Celestial resucitó al Señor Jesús o que el Señor Jesús resucitó. Él como Hijo de Dios fue resucitado por el Padre, pero como Él en sí es Dios, Él resucitó de entre los muertos. Veamos por favor ahora el siguiente bloque de citas que es muy interesante. Vamos a mirar para qué, o sea, qué conquista el Señor Jesús con la resurrección. Vamos por favor a Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, que fue el tema que vimos hace 8 días. Murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y la segunda parte del verso 25 de aquí de Romanos 4 dice, y resucitado para nuestra justificación. Así que primordialmente el Señor Jesús resucita para nuestra justificación. ¿Justificación delante de quién? Justificación delante del Padre Celestial. Cuando el Señor Jesús resucita, el Padre Celestial está dándonos justificación. El Padre Celestial está haciendo un reconocimiento y una aprobación de ese sacrificio que el Señor Jesús ha hecho. Está aprobando
ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero no solamente está probando eso, está probando toda la obra que hizo Él aquí en la tierra. Toda su vida como hombre aquí en la tierra está aprobando el Padre Celestial con el hecho de resucitar al Señor Jesús. Por eso dice que fue resucitado para nuestra justificación. Si el Señor Jesús no resucita, es porque el Padre no está aprobando lo que Él hizo, no está aprobando ese sacrificio, no está aprobando la obra que Él hizo mientras estuvo aquí en carne. El Señor Jesús resucitó como una muestra que el Padre está aprobando todo lo que Él hizo. Está aprobando ese sacrificio que hizo a favor nuestro y entonces Él ha resucitado para nuestra justificación. Miremos por favor 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Dice así, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Uy, tremendo. Si el Señor Jesús no resucitó, como algunos dicen que no resucitó, si eso fuera cierto, que Él no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. Todo se queda sin piso. ¿Por qué? Porque la resurrección es una aprobación de toda esa obra que el Señor Jesús ha hecho. Y lo que nosotros predicamos es precisamente toda esa obra que el Señor Jesús hizo a favor nuestro. Todo sería vano lo que hemos predicado y sería vano lo que todos hemos creído. Pero sabemos que el Señor realmente resucitó de entre los muertos. Entonces, esa resurrección de Jesús de entre los muertos es una aprobación, un sello de aceptación que el Padre Celestial está dando al Señor Jesús, a su obra en la cruz del Calvario y a toda su obra que hizo mientras estuvo aquí con nosotros. Miremos por favor también aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15, versos 52 al 54. 1 Corintios capítulo 15, versos 52 al 54 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es la resurrección del Señor. La resurrección del Señor no solamente es el hecho de la resurrección suya y la aprobación del Padre con esa resurrección, sino que Él se convierte en una primicia de la resurrección. Una garantía de que los demás también vamos a resucitar. Y acá está señalando el tiempo de la final trompeta, es decir, de la séptima trompeta. Por tardar al sonar la séptima trompeta, todo creyente en Cristo resucitará. Hemos aprendido por la palabra que muchos otros han resucitado antes de este sonar de la séptima trompeta, pero por tarde el grueso de los creyentes van a resucitar al sonar la séptima trompeta, van a resucitar. Y los que estén vivos en ese momento, los que hayan pasado por la gran tribulación, creyentes que estén vivos, van a ser transformados. Y entonces se cumple lo que está escrito, que sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuál es esa victoria? Esa victoria es precisamente la resurrección del Señor. La resurrección del Señor equivale a la victoria del Señor. Es una aprobación del Padre, es un grito de victoria por toda la obra que Él ha hecho. Miremos también, por favor, 2 Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Preciosa escritura. Mire que la gracia del Señor es eterna. Es desde antes, dice el versículo 9, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde la eternidad primera. Pero se manifestó apenas ahorita con la venida del Señor Jesús. Y luego dice que el Señor Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Y cómo es posible eso? Por el Evangelio. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 10 es un versículo sencillamente poderoso, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Preciosa escritura. Así que el Señor Jesús resucita y eso es un grito de victoria y una aprobación del Padre Celestial, pero además lo que hace es quitar la muerte, la anuló. Y la anula y da a luz la vida y la inmortalidad. Es decir, una resurrección que es una vida después de la muerte, pero esa muerte se quita definitivamente. La persona resucita y no va a suceder como Lázaro que nuevamente murió. No, es una resurrección definitiva porque no solamente sacó a luz la vida, sino también la inmortalidad. ¿Y cómo es posible eso? Por el Evangelio, solamente por el Evangelio. Solamente por el Evangelio una persona puede tener la vida eterna. Y eso es gracias a la resurrección del Señor. La resurrección del Señor conquista esto para todo ser humano. El ser humano lo que tiene que hacer es acogerse al Evangelio. Hay una expresión muy especial que tiene que ver con la resurrección y es glorificado. ¿Qué es esa expresión glorificado? ¿Cuándo el Señor Jesús es glorificado? Para esto, le pido que miremos, por favor, en Lucas capítulo 24, verso 26. Lucas capítulo 24, verso 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mira la relación del padecimiento, es decir, la muerte del Señor Jesús y entrar en su gloria. Como dice aquí este versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Primero el padecimiento, primero la muerte y después sí, la entrada en su gloria. Este versículo obedece a un pasaje aquí en el capítulo 24 donde el Señor ya había resucitado y no ha ascendido al cielo de una manera definitiva. No había sucedido lo que muestra Hechos capítulo 1, que los discípulos se quedan mirando al Señor cuando asciende al cielo. Es antes de esto, y antes de esto ya el Señor entró en su gloria. Quiero resaltar esto porque lo vamos a usar y es básico para comprender todo lo que viene a continuación. Tengo otras escrituras acerca del Señor glorificado. Miremos por favor en Juan capítulo 13, verso 31. Juan capítulo 13, verso 31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. ¿Cuándo dijo esto? Dice, entonces cuando hubo salido. ¿Cuándo hubo salido quién? Cuando hubo salido Judas. Se trata de la cena, última cena que tuvo Jesús con los discípulos, y Judas sale para hacer lo que había quedado de hacer, y era de ponerse de acuerdo para entregar al Señor Jesús. Y entonces en ese momento ya el Señor declara, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Una relación estrecha con su muerte. Miremos por favor también aquí en Juan, pero en el capítulo 17, el verso número 1. Juan capítulo 17, verso 1 dice, estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De qué está hablando? Ha llegado el momento de que el Señor sea entregado para ir a la cruz, para morir en la cruz. Y dice: ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Estrecha relación entre la muerte del Señor Jesús y su glorificación. Miremos también en Juan capítulo 12. Lo puse después porque es un pasaje muy especial. Ahí el Señor nos explica con claridad de qué se trata su glorificación. Juan capítulo 12, verso 23 y 24. Dice así, Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí en el verso siguiente, en el verso 24, vemos la explicación. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está la relación estrecha entre ser glorificado y la muerte del Señor Jesús. Pero ser glorificado no equivale a la muerte, sino que era necesaria la muerte para que Él pudiera ser glorificado. ¿Qué es entonces esto de ser glorificado? Lo que dice el verso 24. Ser glorificado es que Él no va a quedar como un grano de trigo solo, sino que se va a ampliar, se va a reproducir en muchos otros granos de trigo. Dice el verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿En qué está la glorificación del Señor? En llevar mucho fruto. Ese fruto eres tú, ese fruto soy yo, ese fruto son todas las personas que creemos en Jesús como el Señor y Salvador. La muerte fue necesaria. Esa semilla, como hablábamos hace 8 días, esa semilla es necesario que caiga a la tierra para que la cascarita se rompa, se muera y la vida sea liberada. Vimos hace 8 días que la muerte del Señor Jesús libera su vida. La muerte libera su vida y la resurrección la deja disponible para el ser humano. ¿Cómo hace el ser humano para aprovechar esa vida resucitada del Señor Jesús que está disponible? Por el Evangelio, creyendo en el Evangelio, creyendo en Jesús como el Señor, como el Salvador, creyendo que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que murió por perdonar nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Si una persona cree eso, entonces recibe esa vida resucitada del Señor Jesús. Viene esa vida del Señor Jesús resucitado y viene a vivir dentro de esa persona. Así, ese grano de trigo que es el Señor Jesús no queda solo, sino que se está multiplicando en uno que creyó, en otro que creyó, en otro que creyó, en otro que creyó, en todas las personas que hemos creído. Ese grano de trigo no quedó solo porque efectivamente cayó en tierra y murió. No quedó solo, sino que ha llevado mucho fruto y sigue llevando fruto. Y tú y yo debemos hablar de la resurrección, debemos hablar de la encarnación del Señor, de la muerte del Señor, de la resurrección del Señor, para que la gente comprenda, para que la gente crea y pueda ser un grano de trigo más, para que el Señor sea glorificado. Ser glorificado entonces indica la expansión, la multiplicación de la vida del Señor. La vida del Señor ya fue liberada en la muerte, ahora queda disponible y cuando se transmite a otras personas, entonces el Señor Jesús es glorificado. Miremos por favor en Juan capítulo 5, verso 25. Juan capítulo 5, verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué es esto? Unas personas muertas en vida. Son muertos espiritualmente, pero en la misericordia de Dios les permite tener un oído que pueda oír la palabra. Y dice ese verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios.
y los que la oyeren vivirán. ¿Eso qué es? El Evangelio. Creer en el Evangelio. Cuando la persona cree en el Evangelio, entonces porque tiene un oído receptivo para el Evangelio, y esa persona, aunque esté muerta, va a tener vida. Está muerta espiritualmente porque no había creído en Jesús, pero al oír el Evangelio cree en el Señor Jesús y tiene vida. Pasa literalmente de muerte a vida. Esa es la glorificación del Señor Jesús. Está expandiendo su vida, está impartiendo su vida a otras personas, y eso se hace a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Cuando las personas oyen el Evangelio, entonces creen en el Señor Jesús como Salvador y tienen la vida del Señor en ellos mismos. La vida del Señor se ha multiplicado. Ese grano de trigo no queda solo, sino que ahora hay muchos granos de trigo. Esos son los creyentes, es el pueblo de Dios, es la iglesia del Señor. Miremos por favor ahora en 1 Corintios capítulo 15, verso 42 y 43. Primera Corintios capítulo 15, verso 42 y 43 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El apóstol Pablo, de su manera de decir, nos aclara el asunto. El verso 43 es muy clarito, dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Así que la muerte del Señor Jesús era esa deshonra porque él fue vituperado, como lo vimos hace 8 días, pero en la resurrección es en gloria. Lo dice el verso 43, resucitará en gloria. Esa es la gloria del Señor. Eso es que el Señor entre en gloria. El Señor entra en gloria es muy importante, es una expresión muy importante, y estamos viendo de qué se trata. Cuando el Señor Jesús entra en gloria es porque el Señor Jesús, que es un hombre, recordemos que el Señor Jesús tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Él muere, y cuando resucita, entonces no solamente resucita su naturaleza divina, su naturaleza humana también. Y ahora es un hombre que entra en un estado de gloria. Mucha atención, y vamos a compararlo con la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Lo vimos hace 15 días. La encarnación es que Dios entra en la humanidad. Dios se hace hombre. Pero ¿qué es esta resurrección? Que ese hombre, el Señor Jesús, entra en la divinidad. El Señor Jesús entra en gloria. La resurrección es algo muy poderoso. Dicho en un término profundo, en un término muy bíblico, muy de la palabra de Dios, un término muy poderoso, la resurrección es la entrada del hombre Jesús en la gloria, en la divinidad, en la inmortalidad. Eso es que el Señor Jesús sea glorificado. Y para ti y para mí es una excelente noticia, porque es el ser humano, es la humanidad entrando en la divinidad, entrando en la gloria. Ahora el Señor Jesús nunca más iba a morir. Y eso para nosotros es esencial. Queda la vida resucitada del Señor Jesús disponible para todos nosotros. Un poco más adelante vamos a ver cómo es que una persona puede aprovechar, cómo lo hizo Jesús posible impartir esa vida a otros. Pero antes de esto, quiero que miremos por favor en Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Versículo 20 al 23. Efesios capítulo 1, verso 20 al 23. Dice así: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, está hablando de la resurrección, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál fue el resultado entonces de la resurrección del Señor? ¿A qué nos llevó esa resurrección del Señor? A la iglesia, al origen de la iglesia. Porque el Señor Jesús resucitado es ese grano de trigo que no quedó solo, sino que ahora queda disponible para esa vida, queda disponible para otros. Y cuando una persona cree en el Señor Jesús, recibe esa vida. Y todos van recibiendo esa vida y se va formando la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahora, pongamos mucha atención al versículo 23, como expresa el apóstol Pablo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. La plenitud es la gloria. La iglesia es la plenitud del Señor. La iglesia es el producto de la glorificación del Señor. Es la razón de ser de la glorificación del Señor. No quedó él solito, sino que ahorita hay muchos como él. Muchos que siendo humanos ahora participan de una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque esa naturaleza divina, esa vida divina del Señor Jesús que ha resucitado, no solamente fue liberada, sino que ahora en resurrección queda disponible para que las personas que creen puedan tenerla, para que pueda ser transferida gracias al Evangelio. De eso se trata el ser glorificado. Da origen a la iglesia. Miremos aquí también en Efesios, pero en el capítulo 2, el versículo número 6. Dice Efesios 2, 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor Jesús resucita y juntamente con él nosotros también resucitamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona cree en el Señor Jesús, no solamente muere en Cristo, sino que también resucita en Cristo. Y como lo dice el mismo verso 6, no solamente resucita juntamente con Cristo, sino que también con Cristo se sienta en lugares celestiales. Comparte con Cristo estas cosas por el hecho de creer en el Señor Jesús. Así que la resurrección de Cristo fue su glorificación. Es decir, su vida queda disponible para ser impartida a otras personas y se expande la vida del Señor Jesús. Esa es su glorificación. Cada vez que escuches el término glorificación o que el Señor sea glorificado, se trata de eso. Y recuerda este hecho tan importante. Jesús, ese hombre, entra en gloria, entra en un estado de gloria, es glorificado, entra en un estado de divinidad, de inmortalidad, de poder. Vamos ahora a nuestro bloque final de citas, iniciando por Salmos capítulo 2, verso 7. Vamos a estar muy atentos a esta última parte que el Señor nos muestra unas cosas sencillamente asombrosas relacionadas con su resurrección. Salmos capítulo 2, verso 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es una palabra profética acerca del Señor Jesús. Y dice, yo te engendré hoy. Lo más asombroso de esta profecía es ese día hoy. ¿Cuál es ese día hoy? ¿De qué se trata ese día hoy específicamente de este versículo 7 de Salmos 2? Vamos a ver que se trata del día de la resurrección. ¿Y qué pasa en ese día? Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Hay una declaración del Padre Celestial diciendo que Jesús es su hijo. Vamos a mirar en Hechos capítulo 13, verso 33, que es el cumplimiento de esa profecía. Hechos capítulo 13, verso 33, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Salmo segundo, lo que acabamos de leer. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De qué se trata esa declaración, mi hijo eres tú? Y agrega, yo te he engendrado hoy.
Hay una declaración del Padre Celestial en el sentido de que Jesús es el Hijo, pero también está diciendo, te he engendrado hoy. Hoy, ¿cuál día? El día de la resurrección, porque dice el verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, y luego cita, como está escrito también en el Salmo 2. El día de la resurrección del Señor Jesús, el Padre Celestial hizo una declaración solemne. ¿Qué declaración? Dijo, mi hijo eres tú, pero también dijo, yo te he engendrado hoy. Es algo muy especial. El Señor Jesús siempre fue el Hijo, siempre desde la eternidad fue el Hijo, pero desde la eternidad primera no tenía humanidad. Solo tuvo humanidad cuando se encarnó. Cuando se encarna, Dios se viste de humanidad. Entonces ahora es un Dios hombre o un hombre Dios, o mejor, Jesús tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Es un hombre, es un verdadero hombre, como nos enseña Lucas, y es un verdadero Dios, como lo enseña Juan. Hijo del hombre, pero también hijo de Dios. Así que tiene las dos naturalezas, pero después de haberse encarnado. Y ahora en resurrección, el Señor lo está declarando nuevamente hijo y está diciendo que lo ha engendrado hoy por una razón. Porque ahora ese Jesús que antes no tenía humanidad, ahora sí tiene humanidad. El Jesús en la primera eternidad no tenía humanidad, pero el Jesús en la segunda eternidad sí tiene esa humanidad. El Señor le está dando un aval, un reconocimiento. Está declarando solemnemente que ese Hijo Jesús, ese verdadero hombre y verdadero Dios, es su Hijo. Y que lo ha engendrado ese día. ¿Qué día? El día de la resurrección. El día que Él entra en gloria. Miremos también, por favor, en Romanos capítulo 1, versículo número 4. Romanos capítulo 1, verso número 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Allí el día de resurrección, el Señor es declarado Hijo de Dios con poder. Así concuerda con lo que leímos en Hechos capítulo 13 y en Salmos capítulo 2. El Señor Jesús es declarado Hijo de Dios. El Señor Jesús ha sido declarado, ha recibido un aval del Padre, y el Padre Celestial le ha dicho, tú eres mi Hijo, te he engendrado hoy. El día de resurrección fue engendrado. ¿Pero cómo así fue engendrado? El Señor Jesús antes era el unigénito de Dios, pero ahora en resurrección es engendrado como el primogénito de Dios. ¿Por qué primogénito? Porque en resurrección su vida queda disponible para impartirse en otras personas, en los creyentes, y debemos nosotros, según el propósito de Dios, ser como el Señor Jesús. Él es el primero entre muchos hermanos, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos y también en Romanos. Miremos precisamente en Romanos capítulo 8, verso 29. Dice Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el deseo del Padre Celestial, que hayan muchos a la imagen de su Hijo Jesús. No quería que el Padre Celestial que Jesús fuera solito. El Padre Celestial no quería que fuera un solo grano de trigo, sino muchos granos de trigo, muchos creyentes, así como su Hijo. Muchos deben ser conformados a la imagen del Señor Jesús. Ese es el deseo del Padre Celestial, que el Señor Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es posible en resurrección. Ahora, ¿cómo es posible? Ya lo vamos a mirar. Primera Corintios capítulo 15, verso 45. Y este es un versículo poderosísimo,
Yo les quiero confesar, tal vez en los últimos 20 años, el versículo que más me ha impresionado, juntamente con Romanos 5:10. Pero pienso que 1 Corintios 15:45 es un versículo que me ha impresionado tremendamente. Hay cosas allí en Romanos 15:45 que debemos explorar, que debemos delante de la presencia del Señor examinar, leerlo, estudiarlo, meditarlo en oración. El Señor nos ha dado mucha riqueza, nos ha mostrado muchas cosas. Y quiero que usted esté muy atento y que ojalá abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, porque lo que vamos a hacer es simplemente una lectura de lo que escrito está. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente, eso lo vemos desde Génesis, o eso lo vemos en Génesis. Pero ahora dice el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es el postrer Adán? El postrer Adán es el Señor Jesús. Dice 1 Corintios 15:45 que el Señor Jesús fue hecho espíritu vivificante. Ahora, este versículo está en el marco de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, si no lo sabes, te lo digo, es el capítulo que por excelencia nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Varios versículos hemos usado en esta prédica de esta mañana, de este capítulo 15 de 1 Corintios. Hay muchos otros que no hemos usado, pero hablan de la resurrección. Ese es el tema de 1 Corintios 15. Y hablando de resurrección, nos dice el verso 45 que el Señor vino a ser espíritu vivificante. Tal cual, el Señor Jesús en resurrección viene a ser espíritu vivificante. Esto no es un invento nuestro, una conclusión nuestra, es una lectura nuestra, es una lectura de 1 Corintios capítulo 15, verso 45. El Señor Jesús en resurrección viene a ser espíritu vivificante. Así como el Señor Jesús se hizo hombre, se encarnó, ahora en resurrección el Señor Jesús viene a ser espíritu vivificante. De esa manera, en resurrección, siendo espíritu vivificante, la vida del Señor Jesús queda disponible para ser impartida a las personas por medio del creer en el Evangelio. Miremos por favor Juan capítulo 14, verso 16 al 20. Dice Juan capítulo 14, verso 16 al 20. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira que dice, yo rogaré al Padre, son palabras del Señor Jesús, sin duda. El Señor Jesús está diciéndole a los discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Al decir otro consolador, quiere decir que ya hay un consolador. ¿Cuál es ese consolador? Es Él, el mismo Señor Jesús, es el primer consolador. Él estaba con ellos, Él los atendía en todo momento, ellos puedan contar siempre con Él. Pero ahora el Señor les está anunciando la muerte. Vemos en el capítulo 13 cómo les anuncia la muerte y luego esto ocurre en la última cena, precisamente toda esta conversación entre el capítulo 13, 14, 15, 16 y ya en el 17 la oración del Señor Jesús al Padre Celestial y luego el Señor Jesús es entregado para ir a la cruz. Él está diciéndole a los discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús está diciendo esto. Ahora, verso 17. ¿Cuál es ese otro consolador? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no puede ver al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad no lo puede ver el mundo. ¿Por qué? Porque ni creen en el Señor Jesús. Pero nosotros sí lo podemos ver.
¿Cómo así que lo podemos ver? Sí, porque mora no solamente con nosotros, sino en nosotros. Tú y yo somos testigos del Espíritu Santo, de la realidad del Espíritu Santo, de la realidad de la habitación, de la vivienda del Espíritu Santo en nosotros, hasta en los momentos más críticos de nuestra vida, hasta en nuestros momentos de máxima debilidad, que queremos tirar la toalla, nos damos cuenta cómo el Espíritu nos da nuevas fuerzas. Somos testigos. En ese sentido podemos ver al Espíritu, lo cual el mundo no puede hacer. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el Señor Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Algunas personas dicen, sí, el Señor va a venir por segunda vez. Pero nosotros el año pasado, en el mes de noviembre, ya casi vamos a completar un año, estuvimos meditando en un tiempo de ayuno sobre Juan capítulo 14 y nos dimos cuenta que no se trataba de la venida, de la segunda venida del Señor, sino apenas el Señor resucitó, vino a ellos, no los dejó solos. Dice verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice un poco, no mucho tiempo, no todo este tiempo esperando la segunda venida, un poco tiempo. El Señor Jesús lo está diciendo explícitamente aquí en el capítulo 14. Verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mira esto, el versículo 20. El versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero aquí el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. El Señor Jesús lo que está haciendo acá es diciendo, yo voy a pedirle al Padre que envíe otro consolador. Pero ese consolador, ese otro consolador es Él mismo, pero que ahora ha venido a ser, conforme a lo que vimos en 1 Corintios 15:45, Espíritu vivificante. El Señor Jesús es ese Espíritu vivificante que ahora vive en nosotros. No solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Yo sé que muchas personas han interpretado, yo mismo enseñé años atrás algo tratando de aproximarme al asunto de la Trinidad, que el Padre Celestial está en su trono de gloria y que envió al Señor Jesús. Entonces uno ve como que están separados. El Padre se queda en su gloria. Hablamos un poquito de eso hace 8 días. Y el Señor Jesús viene y es el que se encarna. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No fue hace 8 días, sino hace 15 días. En la encarnación vimos que el que se encarna es Dios. Dios hecho hombre. Dios se viste de humanidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, Dios, es el que se hace carne. No solamente es el Señor Jesús, es el Señor Jesús, es el Padre y es el Espíritu Santo. Es Dios que se hace carne. Y ahora ese Señor que se hizo carne se ha hecho Espíritu vivificante en resurrección. Como hemos tenido por años la idea de que el Padre está en un lugar, el Señor Jesús está a la derecha y que el Espíritu Santo es el que está acá en la tierra. O sea, los hemos separado, lo cual la Biblia no dice, sino que continuamente nos dice que están juntos. Si tienes duda de esto, te invito a que leas con atención y en oración el Evangelio de Juan, particularmente el capítulo 14. Y te voy a leer, por ejemplo, el verso 20. Nuevamente, dice así, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Dónde está el Señor Jesús? En resurrección, ¿dónde está? Porque aquí dice en aquel día, el día que el Señor resucite, el día que el Señor le va a enviar otro consolador. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. No es que el Padre Celestial se quedó en la gloria y el Señor Jesús, pobrecito, se vino acá a pasar penurias. No, es que el Señor Jesús está en el Padre. ¿Y el Padre dónde está? En el Señor Jesús. ¿Y nosotros dónde estamos? Dice el verso 20, vosotros en mí y el Señor en nosotros. Eso es maravilloso. Nosotros hemos hablado de esa cohabitación, no solamente entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sino de el Señor, el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, Dios en nosotros y nosotros en Dios. Ese es un tema relevante en el Evangelio de Juan. Nosotros debemos permanecer en el Señor y el Señor en nosotros,
cohabitamos, no solamente nosotros en Él, sino Él en nosotros. Y esa es la esencia de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial formada no por algo raro donde nos vamos a meter nosotros y también Dios, sino que es formada por Dios y nosotros. Dios y nosotros formamos la Nueva Jerusalén. Vamos a cohabitar por la eternidad. El tabernáculo de Dios con nosotros. Gloria a Dios. Esa es la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo es posible todo eso? Eso es un ambiente de gloria, es un ambiente de resurrección, como lo está describiendo el apóstol Juan aquí en Juan capítulo 14. Así que ese otro consolador es el mismo Señor Jesús, pero ya no con las limitaciones de cuerpo que tenía ahorita, sino que ha venido a ser espíritu vivificante. Ese es el asunto. Ahora, acompáñeme por favor al capítulo 20, versículo 1. Vamos al relato de la resurrección. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Primer día de la semana. No digas que el primer día de la semana es lunes. No le desees un buen inicio de semana a la gente el día lunes. No pongas en tu estado feliz inicio de semana. Un lunes no. La semana inicia el domingo. El primer día de la semana, ese es el domingo. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 1 que vio quitada la piedra del sepulcro. El Señor Jesús había resucitado. Gloria a Dios. La muerte no lo pudo contener, como nos dice en Hechos. Ahora miremos aquí mismo en el capítulo 20, verso 19 al 22. Dice verso 19 al 22, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primer día de la semana, el día que el Señor Jesús resucitó. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, para que no hayan dudas, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Ellos están asustados porque piensan que así como mataron al Señor Jesús, los van a buscar a ellos y los van a matar. Están a puertas cerradas, atrancadas esas puertas, esas ventanas. El Señor, que ahora es espíritu vivificante, entra allí, el Señor resucitado, entra, atraviesa las puertas o las ventanas o las paredes, como usted lo quiera ver. Entra y les dice: paz a vosotros. ¿Se imaginan el susto de esos muchachos? Paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor se les manifestó ya resucitado. ¿Cuándo fue eso? El mismo día que el Señor resucitó. El mismo día que el Señor resucitó. Les recomiendo que estudie en oración este capítulo 20 de Juan. El Señor Jesús resucita, va y se presenta delante del Padre Celestial, y el mismo día viene y se presenta en medio de sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Ellos lo ven al Señor, se regocijan, lo ven resucitado. Tú no te regocijas, yo me regocijo por la resurrección del Señor, me pongo feliz, muy dichoso por la resurrección del Señor. Paz a vosotros, les dice. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El mismo día que resucitó, después de ir al Padre Celestial, viene, se hace en medio de los discípulos, los saluda, se manifiesta, ellos saben que es el Señor. Luego, ¿qué hace? Versículo 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Señor? Pues que no es un grano de trigo que va a quedar solo. Esta vida fue liberada en la muerte y ahora en resurrección quedó disponible, y ahora sopla ese aliento de vida a los discípulos y les dice: reciban. ¿Reciban qué? Al Hijo, porque el Espíritu Santo lo van a recibir en Pentecostés.
No, esa es la idea religiosa que nos hemos hecho nosotros. Es una idea religiosa, digo yo, porque no es una idea espiritual, no es una idea de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios no está así. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la estudiamos el año pasado, es una venida especial, una manifestación especial del Espíritu Santo sobre su iglesia. Pero este es un asunto vital, es un asunto de vida, es un asunto interno. El Señor se imparte, literalmente imparte su vida y les dice, recibid el Espíritu Santo. Entonces, algunos dirán, lo que este predicador está diciendo es que el Señor Jesús, cuando resucita, viene a ser el Espíritu vivificante. Sí, eso es lo que estoy diciendo, porque eso es lo que dice 1 Corintios 15:45. O sea que cuando el Señor Jesús imparte a los discípulos, lo que le está impartiendo es el Espíritu Santo. Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice aquí en el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor se imparte a ellos, imparte su vida a los creyentes como el Espíritu Santo, como el Espíritu vivificante. Ahora leamos el verso número 26. El verso 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra vez el Señor se manifiesta en medio de ellos estando la puerta cerrada. El Señor lo hacía a propósito, se manifestó a ellos. Dice el verso 26, 8 días después. Se puso en medio de ellos 8 días después. Así que el Señor Jesús no se fue. El Señor Jesús se quedó con ellos. El Señor Jesús le cumplió lo que les había dicho. ¿Qué les había dicho? No los voy a dejar huérfanos. Voy a pedir que el Padre Celestial envíe otro consolador y va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Ese Señor Jesús, siendo en resurrección espíritu vivificante, es ese otro consolador que está con nosotros y está en nosotros. ¿Desde cuándo sucedió eso? No desde Pentecostés. Eso sucedió desde el mismo primer día, desde el día de la resurrección. Desde ese domingo que el Señor Jesús resucitó, impartió su vida a los creyentes. Sopló esa vida a los creyentes y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese es el Señor Jesús resucitado, está en nosotros, está en ti, está en todos los creyentes como espíritu vivificante. Para terminar, vamos a ver un pasaje precioso, de pronto de los más hermosos que vamos a ver hoy y muy poderoso. Está en Lucas capítulo 24. Quiero disculparme un poquito por la cantidad de citas, pero les confieso que eliminé muchísimas y no tuve corazón para eliminar ni una más. Eliminé muchas, eliminé como 25 citas. Paciencia, les pido que vean la prédica una y otra vez, que la estudien en oración y vamos a tener mucha atención para esta parte final que está en Lucas capítulo 24, verso 13 al 36. Lucas capítulo 24, verso 13 al 36 dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 2 de ellos, 2 de los discípulos. 2 de los discípulos se iban de Jerusalén. Estaban decepcionados porque el Señor Jesús había muerto. Esperaban que el Señor tomara el control, tomara el gobierno, los reivindicara a ellos, pero murió el Señor Jesús. Ellos estaban decepcionados y se habían ido de Jerusalén. Dice que a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice el verso 14 en adelante, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús, el que estaba en Jerusalén, ahora está andando con ellos. Verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? El Señor Jesús. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Si ellos creyeran lo que los profetas habían dicho, si ellos creyeran lo que Moisés y los profetas habían dicho del Señor Jesús, entonces estarían dichosos celebrando, pero estaban deprimidos, estaban frustrados y habían dejado Jerusalén. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ay, queridos hermanos, por fin el Señor no solamente les abrió las escrituras, sino que también les abrió los ojos. Y qué importante, mire, yo les dejo esta cuña, yo les dejo este tip tan especial. Cuando el Señor parte, dice, cuando el Señor tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, sus ojos fueron abiertos. Por eso yo te invito a que estés atento a participar de la cena del Señor. No es cualquier cosa. La cena del Señor es una comunión, es un fluir de la vida del Señor. Nos da vida, nos da esa vitalidad que todos necesitamos. Ahora, ellos se dieron cuenta que era el Señor. Del verso 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Salió corriendo, les dijo: bueno, ahora sí sigo, chao, me voy, o miren para allá, yo me les pierdo. No. Lucas nos dice claramente que el Señor desapareció. ¿Cómo es posible eso? Porque es que el Señor ahora es espíritu vivificante. ¿Tiene un cuerpo? Sí, tiene un cuerpo, porque mire que dan testimonio que comieron con ellos. En Hechos, el apóstol Pedro, cuando vimos allí en el capítulo 10, cuando está hablando a un grupo de gentiles, él está contando que Jesús comió con ellos. Así que él tiene un cuerpo, pero como lo dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, es un cuerpo espiritual. ¿Quieres que te explique eso? Sencillo, es un cuerpo espiritual. No, es un misterio. Yo escasamente medio entiendo qué es un cuerpo, difícilmente qué es un espíritu. Ahora no me pidas que te explique qué es un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo espiritual, un cuerpo que puede atravesar paredes, un cuerpo que aparece y desaparece, un cuerpo que está en Jerusalén, pero está en Emaús con los discípulos. ¿Y por qué? Porque es que Él desde ahí va a estar no solamente con ellos, sino en ellos. Y puede ser que tú estés pasando una situación de frustración, de tristeza, de enojo, de adversidad, de desesperanza, y por eso no puedas ver con claridad que el Señor ya resucitó. Pero independientemente de lo que veas o no veas, el Señor resucitó y está disponible para ti. Es importante andar en comunión para poder disfrutar de ese Jesús resucitado, de esa vida poderosa
poderosa de Jesús resucitado que está en nosotros. Si tú crees, si tú lo puedes ver, si tú lo disfrutas, Él resucitó. Y si no, igual Él resucitó y está disponible para ti, pues mejor aprovéchalo. Él está en resurrección. Él estaba en Jerusalén, Él está en Emaús, Él está aquí, Él está allá, Él está en ti, Él está en mí. Él se impartió a los creyentes y se sigue impartiendo, sigue dando su vida resucitada a todos los que creen en el Evangelio. Eso es lo que hemos visto en esta prédica, en esta mañana. Sigamos leyendo. Dice el versículo 32 en adelante, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ay, ahora sí cobraron ánimo. Ahora sí cobraron ánimo. Y cuando tú y yo consideramos la verdad de la resurrección del Señor, tenemos que cobrar ánimo y tenemos que volver al propósito de Dios. Tenemos que volver a encauzarnos en la voluntad de Dios. Si hemos dejado algo que el Señor nos ha pedido, tenemos que volver allí porque el Señor ha resucitado y eso para nosotros es un aliento, una manifestación de ese poder, de ese Jesucristo glorioso que está vivo y disponible para todos nosotros hoy en día. Ellos volvieron a Jerusalén y dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Verso 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué crees? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. El Señor Jesús sigue sorprendiéndoles, sigue enseñándoles. ¿Por qué hace eso? Se aparece, se desaparece. El Señor los estaba instruyendo, los estaba capacitando, los estaba ejercitando en que se acostumbraran a que Él está en resurrección, a que Él es espíritu vivificante y no necesitan verlo para saber que está allí, no solamente con ellos, sino en ellos. Tú y yo tenemos que creer las Escrituras, creer lo que han dicho Moisés y los profetas, creer lo que ha dicho el Señor Jesús, creer lo que dicen los apóstoles, que el Señor Jesús ha resucitado. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Cobra ánimo que el Señor ha resucitado y su vida está disponible para nosotros. Él los estuvo entrenando para que se acostumbraran a que ese otro consolador no lo iban a estar viendo a toda hora, pero que estaba con ellos y en ellos para siempre. Damos gloria a Dios porque está con nosotros para siempre. Vamos a orar, hermanos. Y si tú nunca has puesto tu confianza en el Señor y esta palabra ha tocado tu corazón, yo quiero que hoy tomes esa decisión de invitar al Señor a tu corazón. Invítalo a ser el Señor de tu vida. Haz esta oración, repite frase por frase. Dile así al Señor: Padre Celestial, me presento delante de ti, te confieso que he pecado contra ti, he tenido una vida lejos de ti, pero me arrepiento de ese estilo de vida. Yo confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por perdonar nuestros pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos y que está disponible para nosotros, está disponible para mí. Yo quiero que Él venga a vivir en mí y quiero que sea el Señor de mi vida. Desde hoy para siempre le seguiré. Amén. Te felicito por haber tomado esa decisión. Confía en el Señor todos los días de tu vida. Sigue estudiando la palabra de Dios, reúnete. Debes tener tiempos de comunión con otras personas que creen en Jesús para adorarlo, para aprender más de Él. Yo quiero orar por ti que eres creyente, por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición para todo hijo tuyo, para toda tu iglesia, Señor. Ayúdenos a confiar en ti. No te vemos,
pero tú estás con nosotros y estás en nosotros siempre. Te damos gloria y honra. Gracias porque estás en gloria. Desde resurrección estás en gloria y nos has hecho participantes de esa naturaleza divina. Gracias porque ahora nosotros también tenemos ese poder de resurrección en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la resurrección y la vida. Te damos gloria, honra y honor, hoy por siempre. Ayúdenos, Señor, a andar en ese poder de resurrección, a confiar en ti para todas las cosas de nuestra vida, Señor, porque en ti, solamente en ti, está el poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.